Hola, mi nombre es José Domínguez, soy odontólogo cirujano maxilofacial con más de 20 años de experiencia. Actualmente me desempeño como docente de las universidades CES y Universidad de Antioquia en Medellín y me desempeño en el área de cirugía maxilofacial, anestesia local y anatomía. Dentro de las técnicas de anestesia es muy frecuente evidenciar múltiples errores que se presentan a la hora de atender pacientes, tanto por odontólogos como por estudiantes. Dentro de todas estas técnicas, con mucha diferencia, el bloqueo mandibular o la técnica de bloqueo alveolar inferior es la que con muchísima ventaja más errores presenta, y es precisamente el día de hoy en la cual nos vamos a enfocar. La técnica de bloqueo alveolar inferior ha sufrido variaciones sutiles pero importantes a lo largo del tiempo, basadas en los conocimientos adquiridos, y en la actualidad es incluso más fácil y menos dispendioso de lo que antes solía ser. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros desconoce estas mejoras y continúa realizando la misma técnica de antaño, que aunque efectiva, presenta mayor posibilidad de complicaciones. Es importante para toda disciplina o profesión la actualización permanente en cuanto a técnicas y conceptos. Este video busca mostrar, basados en la anatomía y en las mejoras recientes de la farmacología de los anestésicos, cuáles son los errores más frecuentes que cometemos sin darnos cuenta de ello y cómo debemos evitarlos. En asocio con Newstetic vamos a presentarles un video clínico utilizando herramientas de realidad virtual que nos permitirán ver qué es en realidad lo que está pasando luego que la aguja atraviesa el tejido blando y se dirige hacia la cara interna de la rama mandibular. El objetivo de este video es darles a todos una visión práctica acerca de la forma correcta en que deben realizarse las diferentes técnicas de bloqueo del nervio alveolar inferior. Newstetic cuenta con eficaces anestésicos de diferentes principios activos, como la lidocaína, la mepivacaína y la articaína, con los cuales pueden realizarse este tipo de procedimientos con total seguridad en tanto lo hagan de forma adecuada. En la actualidad existen tres técnicas ampliamente reconocidas para realizar este bloqueo alveolar inferior. 1. La técnica de Halsted, la más común de todas, que consiste en llegar con la aguja a la língula, antes llamada espina de Spix, en la cara interna de la rama mandibular. 2. La técnica Go Gates, en la cual la aguja se lleva hacia el cuello del cóndilo mandibular. Y 3. La técnica Basiliana Equinosi o técnica de bloqueo mandibular con boca cerrada. Primero, la técnica más común de todas, la técnica de Halsted o de bloqueo alveolar inferior. Esta fue originalmente creada por el médico cirujano neoyorquino William Halsted. Este bloqueo tiene dos variantes: la técnica directa, que es la recomendada actualmente, y la indirecta, que a pesar de ser efectiva es más dispendiosa, molesta para el paciente y con mayor posibilidad de errores y complicaciones. A continuación paso a explicar cada una de ellas. Empecemos con la indirecta. El objetivo de esta consiste en llegar a la língula y por ende al ingreso del conducto alveolar inferior, evitando el músculo pterigoideo interno. Se pensaba que con esto se evitaba una irritación muscular que pudiese generar un trismus posanestésico. Para lograr tal objetivo, la aguja debía ingresar por el mismo lado del nervio a anestesiar, entre la cara interna de la rama mandibular y el músculo pterigoideo interno. Y una vez dentro del tejido, girar la aguja hacia el lado contrario sin retirarla, lo cual es molesto para el paciente. Esto con el objetivo de desplazar el músculo y permitir que el anestésico difundiera en la cara interna de la rama hacia el nervio alveolar inferior. Además de esto, aún sin retirarlo, la aguja se desplazaba un poco hacia adelante para anestesiar después el nervio lingual y de este modo lograr un efecto mayor. No se recomienda bajo ninguna circunstancia cambiar la dirección de la aguja dentro del tejido, razón por la cual este procedimiento no es el indicado. Con la técnica directa y los fármacos que tenemos en la actualidad podemos ser más eficaces y efectivos. Este procedimiento nos permite lograr el mismo objetivo con una sola aplicación, anestesiando simultáneamente el nervio alveolar inferior y el lingual sin necesidad de desplazar la aguja dentro de los tejidos del paciente y por ende disminuyendo enormemente no solo las molestias que implica, sino también reduciendo las posibles complicaciones que se puedan presentar, como la ruptura de la aguja o el desplazamiento inadvertido de esta en espacios peligrosos. La farmacología de los anestésicos actuales es muy superior a la de los antiguos. No importa que el principio activo sea la lidocaína, articaína o mepivacaína o cualquier otra amida comercialmente disponible.
En cuanto a los productos que produce y comercializa Newstetic, la Nucaína, que es el nombre comercial de la lidocaína, y el Arctic, el de la articaína, ambos son isotónicos y tienen mayor capacidad de difusión una vez inyectados, lo cual reduce enormemente una posible irritación tisular y facilita su dispersión, lo que se traduce en mayor éxito a la hora de infiltrar, pues al difundirse en mayor extensión que sus precursores, permiten que las técnicas no tengan que ser tan estrictas en cuanto a que la punta de la aguja deba estar localizada en la cercanía inmediata del nervio alveolar inferior. Esta mayor difusión y el hecho que tanto el nervio alveolar inferior como el lingual se encuentren en estrecha cercanía en el sitio de infiltración permiten que una sola inyección pueda en forma simultánea bloquear ambos nervios sin tener que mover la aguja de su posición una vez ésta se encuentra en contacto con el hueso. El objetivo entonces de la técnica directa es llegar, como su nombre lo indica, directamente a la cara interna de la mandíbula, atravesando en su recorrido el músculo pterigodeo interno sin que esto tenga ninguna contraindicación o inconveniente, repito, en tanto se haga de forma adecuada. En su descripción original, la jeringa se posicionaba desde el lado contrario de la mandíbula a nivel de los premolares. Sin embargo, actualmente se recomienda que se haga desde una posición más posterior, incluso desde el segundo molar opuesto, para así llegar a la rama de la forma más perpendicular posible, evitando así que la aguja entre demasiado en el tejido, lo cual es una situación bastante frecuente. Una vez posicionada correctamente la jeringa en el lado opuesto, la aguja se ubica de modo que ingrese al tejido blando 1 centímetro por arriba y 1 centímetro por detrás del segundo molar del mismo lado. Esto con el objetivo de llegar de forma directa a la língula, atravesando la mínima cantidad de tejido blando. En este punto, teóricamente, la aguja se encuentra entre los nervios lingual y alveolar. De modo que, repito e insisto, no se necesita cambiar la posición dentro del tejido, ni tampoco separarse el hueso en contacto. El anestésico al ingresar difunde en todas direcciones y bloquea ambos nervios de forma exitosa. La solución anestésica debe inyectarse lentamente, aproximadamente 1 minuto por carpule completo, lo cual es básicamente la cantidad necesaria de anestésico requerido para lograr un bloqueo exitoso. En caso tal que se requieran cantidades mayores porque no se logró una buena anestesia, debe cuestionarse el éxito de la técnica. Algo debió haber fallado, ya sea por un error procedimental al no haberse puesto la aguja en el sitio adecuado o por estar en presencia de una variante anatómica, en la cual el tejido mandibular y la língula se encuentran en una posición distinta a la esperada. En tal situación debe repetirse la técnica ingresando con la aguja un poco más atrás y solo inyectando medio carpule esta vez. A veces pensamos erróneamente que la rama mandibular sigue en la misma línea que van los dientes hacia atrás y que al ingresar la aguja ésta hará contacto con el hueso rápidamente. Sin embargo, es demasiado frecuente que la aguja se introduzca completamente en el tejido blando sin contactar hueso en ningún momento. Debo enfatizar aquí que es fundamental no solamente tocar hueso, sino no introducir nunca toda la aguja. Al no tocar hueso, las posibilidades de fracaso anestésico y de complicaciones asociadas a una mala técnica como una inyección intravascular o una parálisis facial transitoria se incrementan de forma exponencial. Así que si no se toca hueso o se introduce completamente la aguja, no debe inyectarse el anestésico. En su lugar debe retirarse completamente la aguja e intentarlo nuevamente en una posición más adecuada, como lo expliqué anteriormente. Con la técnica de Halsted se bloquea el nervio alveolar inferior y el lingual, pero no el bucal, de modo que en procedimientos quirúrgicos del sector posterior mandibular debe anestesiarse este nervio también, ya que este es el encargado de inervar la encía y la mucosa vestibular de los molares inferiores. Su bloqueo es muy sencillo, simplemente consiste en llevar la aguja a la zona vestibular del segundo molar inferior, en donde se palpa la línea oblicua externa. La punta de la aguja ingresa apenas unos pocos milímetros y solo debe inyectarse máximo 1/3 parte del carpule. Incluso cantidades menores son suficientes para lograr buenos resultados. En la actualidad, los anestésicos locales más usados para la aplicación de esta técnica son la lidocaína, la mepivacaína y la articaína, todos con vasoconstrictor que potencia su efecto local, aumenta su tiempo de acción y disminuye el sangrado en procedimientos quirúrgicos. Segunda técnica, Go Gates.
fue propuesta por el Dr. George Gates en 1973. Preconiza el bloqueo simultáneo de las tres ramas sensitivas del nervio mandibular del trigémino, alveolar inferior, lingual y bucal, con una única inyección, dirigida directamente hacia el cuello del cóndilo mandibular. Es bastante segura y efectiva en tanto se haga de forma adecuada. Incluso la recomendación del mismo Dr. Gates es usarla cuando la técnica convencional falla o intercalarla entre pacientes con la técnica de Halsted para adquirir habilidad en su manejo. Su propósito es llegar al cóndilo con una aguja larga, pero simultáneamente acercar el cóndilo a la aguja. Esto se logra de la forma más sencilla. Simplemente antes de inyectar se le pide al paciente que abra la boca en máxima apertura. Con este movimiento el cóndilo mandibular se desplaza hacia abajo y adelante aproximadamente 1,5 centímetros, lo que disminuye el recorrido de la aguja dentro del tejido. Esta entra desde la comisura contraria, también lo más posterior posible, y la dirección se verifica tanto desde adentro como desde afuera. Desde dentro de la boca, la aguja se va a llevar lo más superior posible, apuntando a la mucosa vestibular 3 centímetros arriba del último molar inferior. Usualmente en esta posición, con boca totalmente abierta, la aguja entra distal al segundo molar superior. Desde afuera, la idea es orientar la aguja hacia el trago auricular, de modo que en el recorrido hacia este se encuentre con el cóndilo desplazado abajo y adelante de la fosa glenoidea al estar la boca en máxima apertura. Una vez la aguja entra en contacto con el cuello condilar, se infiltra lentamente el contenido de un carpule completo durante 1 minuto aproximado, teniendo siempre contacto con el hueso y sin cambiarlo de posición. El efecto es muy potente y, como se dijo antes, se bloquean completamente las tres ramas sensitivas, alveolar inferior, bucal y lingual. Por lo tanto, no se requieren más inyecciones ni bloqueos adicionales. Si en el bloqueo alveolar convencional es fundamental mantener contacto con el hueso para asegurarse de estar en el espacio anatómico correcto, acá es imperativo, pues hay mayor cercanía de estructuras importantes, como la arteria maxilar o el plexo venoso pterigoideo, por lo que una inyección intravascular accidental es más factible. Pero si se está en íntimo contacto con el hueso, la infiltración es completamente segura, puesto que estos vasos están lejos del periósteo, de modo que la técnica Gates es muy segura, efectiva y confiable, en tanto se haga de forma adecuada. Finalmente, la última de todas las técnicas, Basirenia equinosi. Este procedimiento está diseñado para el bloqueo alveolar en pacientes que no pueden abrir la boca, ya sea por trismus, por dolor u otra situación, aunque también puede ser usada en pacientes con riesgo de luxación mandibular. Con este procedimiento se bloquea el nervio lingual y el alveolar inferior, y en un 60% de las veces también el bucal. Podríamos decir que esta es la excepción de la regla, y de hecho lo es, puesto que es la única de las técnicas de anestesia en la que no es posible tocar hueso, ya que la aguja se desplaza paralela a la cara interna de la mandíbula, y el anestésico se inyecta directamente en la fosa infratemporal. Como se ha explicado antes, no tocar hueso incrementa el riesgo de anestesia intravascular, por lo tanto es muy importante ser muy cuidadoso con la aspiración del carpule antes de proceder a inyectar el anestésico, incluso es también durante el transcurso de la inyección. Puesto que el paciente tiene los dientes en oclusión, la única posibilidad a través de un abordaje intraoral es desplazar la aguja entre la cara interna de la rama mandibular y la cara externa del maxilar. El punto de referencia para ubicar la jeringa es la línea mucogingival superior. Al estar la boca cerrada, la língula y el agujero mandibular, al estar ambos 1 centímetro por encima del plano oclusal, quedan en el mismo nivel que la línea mucogingival superior. Dado lo anterior, es fundamental una buena visualización que permita tener acceso al fondo del vestíbulo y a la cara externa del maxilar superior, de modo que pueda posicionarse la jeringa paralela al plano oclusal a la altura de la línea mucogingival, y así al desplazar la aguja hacia atrás, ésta se dirigirá hacia la fosa, pasando medial a la cara interna de la mandíbula. Al usar agujas largas, en teoría, debe introducirse máximo 2/3 de esta, pero puesto que la anatomía de la rama es variable entre personas, es más prudente medir primero la longitud de la rama con la mano puesta, palpando sobre la cara en sentido anteroposterior, y según esto, ingresar solamente la mitad de la distancia de la rama con la aguja. Puesto que el agujero mandibular se encuentra aproximadamente a la mitad de la rama, la punta de la aguja quedará a la altura del agujero mandibular.
Espero que para ustedes este video haya sido satisfactorio, les haya aclarado conceptos y los motive a mejorar su técnica. Para Newstetic y para mí es muy importante realizar este tipo de videos educativos con el ánimo de aclarar dudas con la intención de facilitar su labor diaria. Muchas gracias.